Bueno, continuamos. Perdonad el inciso porque tenía sed. Ya veis que hablo también un poco deprisa y necesitaba beber agua. Pido disculpas. Y comenzamos por este escrito, que el título es ¿Cómo leer la Biblia? La Biblia es la biblioteca del Espíritu para todos los cursos de la más sabia universidad. En la Biblia cada quien puede aprender lo que quiera, pues hay en ella cursos para todas las edades. El deseo y propósito del contenido de la Biblia es que el ser humano halle la sabiduría oculta en misterio, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al corazón humano. Yo quiero presentar la Biblia para aquellos que alcanzaron madurez. San Pablo, que conoció la sabiduría y la madurez del Espíritu, dijo a los corintios: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios está escrito en capítulo 3, verso 1. Yo no quiero hablar a los carnales, indoctos e inconstantes que tuercen las Escrituras para perdición, ni tampoco a hombres contenciosos sobre cuestiones de genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación. Mi manera de entender las Escrituras es según verdad, como enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por tanto, la Biblia es la palabra de Dios que revela a sus escogidos y la deja grabada en el corazón y la mente para conocer la perfección y la eternidad, en donde el mismo Dios tiene su morada. La Biblia debe leerse legítimamente. Esto está escrito en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 8. Esto quiere decir que la Biblia está escrita para que se cumpla en mí, como algo que es mío, legítimo, como un hijo cuando es legítimo. San Pedro nos abre la puerta de la luz para entender las Escrituras y nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, segunda de Pedro 1:20. De manera que si no se entiende esto, que es lo primero que hay que entender, nadie podrá conocer verdaderamente las Sagradas Escrituras. Y ahora podemos preguntar, ¿y cómo esto se entiende? Vamos a poner un ejemplo. Cuando el ángel de Dios visitó a María y concibió en sus entrañas al Cristo por obra del Espíritu Santo, si no entendemos la Escritura legítimamente, pensamos con la mente humana que esa Escritura era un hecho privado, reservado solo en el alma de María. Pero eso sería torcer la Escritura, porque yo y toda la Iglesia escogida de Dios hemos vivido la misma experiencia, porque el ángel de Dios visitó nuestra alma y en nuestro interior se engendró el Cristo, y el Hijo de Dios tomó al Hijo del Hombre, que es el primer Adán, que es el hombre que ha nacido de la carne y de la sangre, y lo llevó a la cruz. Y podemos decir toda la Iglesia del Dios vivo, ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. De manera clara y maravillosa es que el nacimiento de Cristo en María, como todos los escritos, no son de interpretación privada, sino que toda la Biblia, los que en verdad somos hijos de Dios, somos el Verbo hecho carne y vemos su gloria, y en todos los que somos del Espíritu Santo, solo el Santo Espíritu nos conoce, como está escrito, ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y ninguno conoce al Hijo sino el Padre. La Biblia, para ser entendida, tiene que ser leída por el Espíritu Santo. Cuando es leída por el hombre, o no la entiende, o la tuerce, o hace religión, y se hace doctrina, y se hacen teólogos. Pero el Evangelio es falso, porque es aprendido de hombres. San Pablo dice, si un ángel del cielo os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pero sigue diciendo, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ni recibí de hombre, ni aprendí de hombre alguno, sino revelado de Cristo. Libro de los Gálatas, capítulo 8, hasta el 12. De manera que Dios enseñó a Abraham el verdadero evangelio, porque se apartó de lo terrenal y de su parentela, y le reveló el Dios único, el evangelio que salva. Como a Moisés, exactamente igual que a los patriarcas, a los profetas, a los apóstoles y a los santos. Solo el que es verdad puede enseñar la verdad. Pero el hombre que es mentira, todo lo que salga de su boca y enseñe,
será mentira. Porque dice Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. En el mundo, según las estadísticas, existen 3.600 sectas y religiones, y todas convencidos de que su comunidad es la verdadera, hasta tal grado que alguna deja morir a sus familiares cercanos negándoles la sangre, creyendo que es del agrado de Dios. Las guerras y sacrificios más espantosos defendiendo cada religión sus propias doctrinas han sucedido en la tierra, como todos conocemos. ¿Quién enseñó a los hombres a conocer entonces la verdadera luz? El mismo Dios. ¿O los maestros religiosos? ¿Qué crees tú, hermano? ¿Quién enseñó las revelaciones de la vida a Abraham, a Isaac, a Jacob? ¿Los hombres o el mismo Dios? Mira, cada maestro llevará a su discípulo a la religión a que él pertenezca. El testigo llevará al que es testigo al salón del reino, y el católico a la parroquia, el evangélico al culto, el musulmán a la mezquita, el judío a la sinagoga, etcétera, etcétera. Pero, si tú fueras valiente y te apartaras con Dios, y no dejaras que los hombres te enseñen, sino que fueras hombre de soledad, silencio, meditación, oración, ayuno, Dios no te dejará, y entonces sería Dios tu único maestro, como fue en David y en todos los santos, y no te llevará a ninguna denominación, ni religión, ni comunidad, sino al paraíso de la perfección y la eternidad. Te dará a conocer los misterios de la vida y la muerte. Te manifestará la grandeza de tu gran yo soy. Conocerás lo inconocible, verás lo invisible, tocarás la inmateria, conocerás los misterios, caerá en lo imposible, no habrá límites, se cumplirán tus deseos, se realizarán todos tus sueños. Dios destruirá tu muerte y se manifestará la vida. Si es Dios quien te predica, serás héroe de la fe, y no olvides esta verdad del Espíritu. Todos los maestros de todas las religiones son arqueros engañosos que solo pueden disparar las saetas de su propia religión. Los que son auténticamente y legítimamente de Dios, solo les enseña el mismo Dios en persona, como hizo con Abraham, Isaac, Jacob, etc., y todos los profetas. Y como yo he vivido la experiencia y como está escrito, y todos serán enseñados por Dios, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 45. Dios dijo, oye pueblo mío y te amonestaré. Israel, si me oyeres a mí, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a dioses extraños. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Salmo 81, del 8 al 16. Solo existe un evangelio que es verdadero, que tiene fuerza para libertarte de ti mismo, que eres mentira y muerte, como todos. Ser que habita en la tierra, ese evangelio, no puede enseñarlo ningún hombre que también es mentira y muerte, sino el que murió como hombre y resucitó de los muertos, esto es, los que Dios ha escogido, y ya no somos seres humanos, sino seres divinos, en quienes tienen cumplimiento todas las sagradas escrituras, porque estamos muertos a todo lo que tiene fecha de caducidad, y hemos comprendido la eternidad de nuestra nueva y maravillosa naturaleza, porque ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación, o sea, un cambio de naturaleza. Esto está escrito en Romanos 11, verso 24, y el libro de los Gálatas, capítulo 6 y verso 15. Esto quiere decir que ser creyente o incrédulo no sirve para la libertad sobre el pecado y la muerte, sino una creación nueva, un cambio de naturaleza. Ya no carne, sino espíritu, ya no humano, sino divino, ya no de la tierra, sino del cielo, ya no ángel caído en la ignorancia, esto es las tinieblas, sino ángel de Dios, hijo de la sabiduría, esto es la luz. Porque no olvides, hermano, que convertirse es ser ese a lo que uno se ha convertido. De manera que convertirse a Dios es ser Dios. Esto puede ser un trueno, déjalo que lo sea, quizá lo necesites para despertar. A lo que el ser se ha convertido. Quien se convierte al Islam, pues es islámico. Quien se convierte al catolicismo es católico. El que se convierte al cristianismo es cristiano. Y el agua que se convirtió en vino ya dejó de ser agua, fue vino. El gusano que se convierte a mariposa ya no es gusano, es mariposa. Y si un hombre se convierte a Dios,
ya ha dejado de ser hombre, porque es Dios. De manera que convertirse a Dios es necesario un exorcismo diario todos los días en soledad con Dios. Cristo dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera de vosotros los demonios, ciertamente ha venido a vosotros el reino de Dios. Ningún santo vino a este mundo para disfrutar del mundo, pasarlo bien ni hacer un mundo mejor, sino para destruir el mundo en su carne y sangre, su naturaleza humana, el pecado que Dios condenó, y todos hemos traído nuestro cuerpo al reino mortal. Cristo sigue enseñando: destruid ese templo y yo en 3 días lo levantaré. Dios nos manda destruir el templo humano, esto es el cuerpo carnal en que moran los demonios, sinagoga de Satanás, morada de todo ave inmunda. Yo sé dónde moras, en donde tiene su trono Satanás, por tanto todos nosotros, en quien tiene cumplimiento toda la Sagrada Escritura, hemos venido al mundo a destruirlo en nuestro propio cuerpo de carne, porque en él hemos visto a Satanás vestido de ángel de luz. El cuerpo es la serpiente antigua que tiene 5 cabezas y 3 dimensiones de cárcel de oscuridad, porque para que deshaciendo esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en el cielo. Todos estos textos que te doy están escritos en la palabra de Dios, si bien no quiero darte muchas citas para no cansarte. Pero puedes leer 2 Corintios, capítulo 5 y el verso 1. Resucitado de los escogidos hemos destruido el mundo mortal y hemos construido el paraíso celestial. Todos somos dioses, hijos del Altísimo, porque hemos muerto como hombres. Salmo 82, verso 6. ¿Te acuerdas de la Escritura que dice: vosotros todos sois dioses, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis? Y ahora dice: levántate, Jehová, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. No se está refiriendo al Jehová ese que nosotros llamamos, pues no tendría sentido la Escritura, ya que dice: levántate y juzga a todas las naciones, porque tú heredarás. Y ese tú es tu gran yo soy, que Dios te dice: levántate, Dios, y juzga toda la tierra, porque eres el heredero de todas las cosas que existen. De manera que hemos cambiado de naturaleza, Romanos 11:24, de humana a divina, 2 de Pedro 1:4, hemos dejado en nuestro cuerpo humano la imperfección de la muerte y hemos tomado nuestro auténtico cuerpo espíritu, la perfección de la vida, Mateo 5:48. Echad vuestros cuerpos a Satanás para que el espíritu sea salvo en el día del Señor, 1 Corintios 5:5. Si Cristo está en vosotros, en verdad el cuerpo está muerto, Romanos 8:10. Presentes al Señor, ausentes del cuerpo, porque donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, dice el Cristo. Estudiamos el cuerpo con el Espíritu del Señor y veremos en él al ángel caído, la bestia, el falso profeta, la serpiente antigua, Satanás, el anticristo, el padre de mentira. Todo es una misma cosa, el hombre en su naturaleza humana. Esto es nuestro cuerpo. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Salmo 56, verso 1. Líbrame, oh Dios, del hombre mundano que tiene su porción en esta vida. Salmo 17, 14. Estoy echado sobre hijos de hombres que vomitan llamas. Veneno tienen como veneno de serpientes. Salmo 58. Generación de víboras. Mateo 3, 7. El pecado entró en el mundo por un hombre. Como el etíope no puede cambiar de color ni el tigre sus manchas, el hombre siendo malo nunca puede dejar de hacer el mal. El corazón del hombre, lo más engañoso y perverso, más que todas las cosas, Jeremías 17:3. El designio del corazón de ellos era de continuo, tan solamente el mal. Libro del Génesis. En la medida que alguno vea la bondad de Dios, verá la maldad del hombre, porque solo la verdad de la santidad desenmascara la mentira de la muerte. Y he dicho ver la verdad, no aprender, porque la verdad de Dios hay que verla con los ojos del Espíritu y no es aprendida con razonamiento humano. El hombre desde su naturaleza no puede conocer su realidad, como la muerte inutiliza al muerto y no puede ver que está muerto. Así el pecado ciega al pecador y no sabe qué es realmente el pecado.
Así el adulterio del alma que nos ha traído a todos a este mundo, dejando al marido, Dios vivo, espíritu, y tomando al marido, Dios muerto, carne. Este es el adulterio que Dios condena y claramente declara la Biblia. Dice Dios, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron en cisternas rotas que no retienen agua, porque desde el más chico hasta el más grande todos son adúlteros, dice el libro de Jeremías. Toda la tierra está llena de adúlteros, dice otro de los profetas. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Nos dice Santiago. El adulterio, según doctrina de hombres, está basado en el simbolismo del matrimonio humano, que es falso, porque todo lo que hay debajo del sol es vanidad, o sea, mentira. Los hijos son mentira, el matrimonio es mentira, la familia y todo lo que se ve con los ojos y se toca con las manos o se razona con la mente es mentira. Aún el cielo y la tierra y toda la creación es mentira, el hombre mismo es mentira, y la mentira que ha traído el hombre en su cuerpo, alma y espíritu expresa esta creación, sujeta a la vanidad y a la corrupción, porque todo hombre en su cuerpo de carne y sangre, veamos con la luz y el fundamento de Dios que es en verdad el hombre. Dios dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Libro del Éxodo 4:34. Moisés, cuando obedeció a Dios, comprendió que su vida, la vara que tenía en su mano, no era justa, sino injusta. De allí que Moisés huía de sí mismo, por eso dice que huía de la serpiente, porque vio en su cuerpo una culebra, y comprendió a Dios cuando, obedeciendo a Dios, la volvió a tomar como Dios le ordenó y le hizo justicia. El hombre en desobediencia a Dios es víbora, serpiente, culebra, generación de víboras. Esto está escrito en Mateo 3:7. Veneno de serpiente tienen en la boca, Salmo 58, verso 4. Dios llama al hombre serpiente antigua, la cual tiene 5 repugnantes cabezas. Hablemos en la luz de Dios de las 5 cabezas y las 3 dimensiones de prisión de oscuridad que porta el hombre en su cuerpo de carne. La primera cabeza es la muerte, la segunda cabeza son las necesidades, la tercera cabeza es la maldad, la cuarta cabeza es el miedo, la quinta cabeza es el sufrimiento. Porque pregunto, ¿en qué parte del cosmos, el éter, el espacio, el universo existe o vive la muerte? ¿Dónde están las necesidades? ¿En qué parte del aire está la maldad, el miedo o el sufrimiento? Para mí es en el cuerpo mismo del hombre. Así, obviamente, el hombre es la serpiente de 5 cabezas que revelan las Sagradas Escrituras. El hombre es amador de sí mismo, aun sabiendo que es mentira y muerte, la perfecta imperfección. Veamos en la luz y la justicia maravillosa de Dios que el ángel caído no es otra cosa sino el hombre en su tercera dimensión de rebeldía, pecado y muerte. Hablemos de la tercera dimensión de la cárcel de oscuridad en donde cayeron los ángeles, porque una tercera parte de ángeles fueron arrastrados por la caída de Luzbel. Y aquí esta falsa creación sujeta a la vanidad y a la corrupción que el hombre porta en su naturaleza de muerte. Y como el ángel abandonó su morada de verdad y luz, se hizo una creación de mentira y tinieblas, todo esto que vemos con los ojos. Porque de verdad se hizo mentira, de luz se hizo tinieblas y de espíritu se hizo carne. Usemos la Biblia para ver la veracidad de Dios en esta santísima enseñanza. Porque no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Hebreos 2:16. La naturaleza de Dios, vida, que es amor y libertad, y en su reino no existe la necesidad, y por tanto no hay obligaciones ni imposiciones, Dios no podía obligar a Lucifer a quedarse en el cielo a la fuerza, pues se hubiera roto la naturaleza del paraíso en donde reina la libertad y el amor, así como se muestra en la enseñanza de la parábola del hijo pródigo, que está escrita en Lucas 15:11. El buen padre no quiso retener a la fuerza al hijo que deseó en su corazón el lugar en donde no se hallaba a gusto. Así Dios no socorrió a los ángeles en condición de espíritus rebeldes, pero como buen padre no le cerró la puerta al hijo pródigo,
si después de experimentar el reino de la muerte, arrepentido quería o deseaba y amaba regresar a la casa del Padre. He aquí, mi hijo era muerto y ha vuelto a la vida. Dice Lucas 15:32. Ahora miren esta enseñanza. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7. La palabra formación no es creación, sino dar forma a lo que ya existía. Y en el principio de los tiempos es la rebeldía de Lucifer. Por eso hubo una explosión en lo invisible y se formó lo visible. Hebreos 11:3 y Santiago 3:6. De manera que en el principio y el origen de todo lo visible se debe a la rebeldía de Satanás. Dios no formó al hombre del polvo de la tierra porque se le antojara ese material, sino porque no tenía otro. Esto es el fundamento de Dios, que dice el Salmo 11 y el verso 3. Polvo, simbólicamente, en la revelación de Dios significa, y su significado es rebeldía, desobediencia, pecado, muerte. A la naturaleza de rebeldía de Lucifer, Dios llama polvo, y este material Dios formó al hombre. Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Dios dijo a la serpiente, polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Noten que está hablando del mismo material que se alimenta la serpiente, del material que Dios formó al hombre. Repito el texto. Dios dijo a la serpiente, polvo comerás todos los días de tu vida. Declarando la naturaleza de la muerte se dice, vuelve el polvo al polvo. Eclesiastes 3:20. En la casa o ciudad donde no os reciban, sacudir el polvo. En testimonio contra ellos, Lucas 9:5. Cristo les dijo que no se contaminaran ellos con la desobediencia, pecado y muerte que había en aquella casa, por lo cual no les recibían a los embajadores de Dios. Por eso dijo, sacudid el polvo, diciendo, no os contaminéis vosotros con la rebeldía, pecado y muerte que hay en esa casa. Así que toda la Escritura muestra que el polvo es la rebeldía de Lucifer. Reconocerlo para nuestro provecho, veríamos como el hijo pródigo, que aquí solo nos alimentamos de basura, pues todo es para la perdición y la mentira y la muerte. Veríamos en la claridad que lo que los humanos creemos vida es muerte, que el material de nuestro cuerpo son gusanos, que nuestro cuerpo es una fábrica de producir basura, que habitamos como el hijo pródigo en el reino de los muertos en donde todos vivimos perdidamente, que nuestro final es una losa fría, la compañía de los muertos y una noche que nunca se va a hacer de día, que todo por lo que nos afanamos y luchamos es vanidad y vacío, que todo lo que vemos es espejismo, sueño, engaño, que las ilusiones son fantasmas, que la familia, los amigos y las gentes son engaño, gusanos y mentira como todos nosotros. Abraham comprendió, asumió y lloró como el hijo pródigo esta paupérrima situación y volviendo en sí dijo, en la casa de Dios hay abundancia de pan y yo aquí muero de hambre. Volveré a la casa de mi padre. Abraham vio que la tierra estaba llena de religiones, había dioses para todos los gustos, que las calles estaban llenas de charlatanes palabreros, siempre soplando en el ojo ajeno. Abraham no quiso hacerse miembro de ninguna comunidad, ni buscar compañía humana, sino que en perfecta soledad pasar su vida en lágrimas a los pies de Dios arrepentido de su rebeldía y esperando que Dios le aplicara su misericordia y perdonara su pecado, le redimiera de su naturaleza del polvo de la muerte y ocupara su naturaleza de bella luz en obediencia a su amado Dios Padre en el paraíso de la vida y de la verdad en donde cayó. Así que no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, que son aquellos que andan conforme a la fe y vida de Abraham. La voz de Dios suena en los oídos de los que somos descendientes de Abraham, y nos dice Dios, mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, que cuando no era más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué, nos dice Isaías 51, verso 2. En cuanto a que el hombre es el ángel que se rebeló contra Dios y arrastró a la tercera parte de los ángeles, las Sagradas Escrituras no pueden ser más explícitas para declararlo. Ezequiel 27 y el verso 28 son dos capítulos hablando Dios a toda la humanidad, usando al rey de Tiro y al príncipe de Tiro,
diciendo: tú eras sello de perfección, lleno de sabiduría, acabado en esplendor. En el monte de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, berilo, ónice, carbunco y oro, y los primeros de los tamboriles estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, oh querubín protector. Pero te rebelaste y te corrompiste, y yo saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te arrojé por tierra, y tú eres hombre y no Dios, nos dice el verso 9. De manera clara y convincente, que el que quiera verlo, y debe verlo, y debería verlo para su bien, es que él mismo es demonio. Porque no vendrá el Hijo de Dios hasta que no se manifieste primero el hijo de iniquidad, la abominación desoladora, el pecado que nos ha traído a este mundo y que se tiene que manifestar en cada uno de nosotros, y solo se manifestará por la luz de la revelación del verbo de la vida. Esta es la espada que salía de la boca de Dios, de dos filos, que vio Juan en Apocalipsis. De manera que es muy convincente, muy bueno y muy maravilloso para ti que te des cuenta de que tú no eres justo, sino injusto, que no eres bueno, sino malo, y que toda la maldad de los hombres de la tierra está en tu propia carne y en tu propia sangre, porque esto es el ángel caído, la rebeldía en contra de Dios. Y si lo reconocieras, lo vieras, lo entendieras, lo asumieras y te arrepintieras, Dios sacaría su espada santa y mataría a Satanás, y podrías decir con Pablo y toda la iglesia: ya no vivo yo, es Cristo el Señor que vive en mí, y he tomado victoria. Y ahora comprenderías la séptima victoria del libro de Apocalipsis, cuando habla: el que venciere se sentará conmigo en mi trono y reinará, como yo he vencido y me he sentado en el trono para reinar con mi Padre. Así que San Juan en Apocalipsis al hombre le llama la bestia, su número 666, número de hombre. El profeta Sofonías le llamó, como San Pedro, león rugiente al hombre. Y lo dice así: ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sofonías 3, verso 1. Cristo, a quien quita la mirada de Dios, llama literalmente Satanás. Mateo 16, 23. Ay del hombre por el cual viene el tropiezo. Cuando aparece el deseo de acercarnos a Dios, no tenemos otro oponente, sino el hombre por el cual viene el tropiezo. Y ese hombre vive en cada uno de nosotros, que es el que nos pone tropiezo para no conseguir la naturaleza divina, que es nuestra realidad. De manera que dice: porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, dice David. Dios no tienta a nadie, sino que se entiende que el tentador es el diablo, que esto es Satanás. Siendo claramente Satanás el que tienda, se entiende claramente que Satanás es la misma naturaleza humana, el hombre. Y dice la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios 10, verso 13. Ninguna profecía vino por voluntad humana. 2 de Pedro 1, 21. Ningún ser humano se justificará delante de ti, oh Dios. Salmo 143. La naturaleza humana es la naturaleza mortal, ciega, de carne, pecaminosa, el ángel caído, y todos hemos sido arrastrados por pura voluntad propia por Lucifer, y nos hallamos todos en la profundidad del reino de la muerte. Abraham comprendió todo esto y vio que la tierra era lugar de maldición, desorden, vacío y tinieblas. La tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dijo Dios: maldita es la tierra por tu causa. Querido hermano, no quiero continuar más, aunque tengo toda la Biblia a mi favor, solamente que quiero y deseo para ti lo que Dios desea para mí y lo que yo deseo para mí mismo: la salvación, la luz, el conocimiento, y quitar el miedo de un falso Satanás que el hombre se ha inventado para ocultarse y no culparse a sí mismo. Y de esa manera se esconde, se amalgamana, se acacha, hace una investigación exacta y nos asaetea en oculto. Recuerda, no tienes otro enemigo, sino eres tú mismo, tu pequeño yo, que se viste de gran yo. Os saludo en el nombre del Señor, y yo quiero deciros que si alguien quiere comunicarse conmigo o con Paco, pues nosotros estamos abiertos al diálogo y deseamos para vosotros pues lo que Dios desea para todos los que quieren ser salvos.
estamos, nuestra rodilla, nuestro corazón, nuestra Biblia, nuestra casa y nuestro ser está abierta a todas las personas que realmente quieran y busquen la santidad. Un saludo y que tengáis paz del Señor.